Vamos a orar, mis hermanos, así como estamos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Nos has concedido la vida hoy y nos has concedido estar en este lugar. Te rogamos, Padre, que podamos escuchar tu palabra con atención, que nuestro corazón quede impactado con lo que tienes que decirnos hoy y que podamos proceder a la obediencia. Así que habla en nuestro corazón, Señor, confróntanos de tal manera que en nuestra vida, Señor, pueda demostrar gratitud, amor, todo lo que tú has hecho, Señor, a través del servicio, a través de la obediencia. Así que te rogamos que hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Octubre. En octubre, hermanos, las iglesias evangélicas tenemos algo muy importante que recordar. A través de la historia universal se nos hace, hermanos, por lo menos un llamado a recordar lo que viene siendo o lo que es conocido como el mes de la Reforma Protestante. A veces no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, hermanos, y nos enfocamos y pensamos, como se dice por ahí tradicionalmente, todas las iglesias evangélicas son hijos de Martín Lutero, ¿verdad? Porque fue el que empezó el movimiento. Lo interesante, hermanos, es que no es así. Antes de Martín Lutero hubo muchas personas que dijeron: necesitamos basar todo en la Biblia. Necesitamos regresar a las Escrituras. De manera breve, hermanos, este mes que celebramos el mes de la Reforma Protestante, quiero compartirles una breve biografía de algunos hermanos pre-reformadores. Porque la Reforma, hermanos, pues ya establece su nombre a partir de 1517, cuando Martín Lutero declara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Pero no sé cuántos de ustedes o de nosotros sepamos la historia de Pedro Baldo. Él fue, hermanos, quien generó un grupo coloquialmente llamado los valdenses, y que estuvieron, hermanos, no en 1500, sino en 1100. Imagínense cuántos siglos de distancia, y ya estaba el movimiento de reforma desde antes. Así que acusar y decir que todas las iglesias evangélicas son hijas de Lutero, hermanos, es ignorar la historia universal. Así que quiero invitarle, hermanos, a que me regale solo unos minutitos antes de entrar en la predicación, antes de entrar a la palabra, para que conozcamos la historia de Pedro Baldo. Así que le quiero pedir que preste atención, hermanos. 3 siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba con la Reforma Protestante. Su nombre era Pedro Baldo. En el año de 1170, Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa, 2 hijos y muchas propiedades. Algo coyuntural le sucedió por ese tiempo. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros, que escuchó una canción espiritual de un juglar itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual y fue conducido a una crisis por saber cómo podría salvarse. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata Latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario, contrató a 2 eruditos para que la tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Las palabras de Jesús en el Evangelio traspasaron el corazón de Baldo, al igual que al joven rico. Él se dio cuenta en ese instante que había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, él se arrepintió
e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió llevar una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, haciéndose completamente dependiente de Dios. Baldo comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lima, especialmente a personas pobres. Muchos lo siguieron, y para el año 1175, muchos hombres y mujeres se habían convertido en sus discípulos. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres del Líbano. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y partes de Europa, se les conoció como los valdenses. Baldo, cuanto más estudiaba la escritura, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de la iglesia en su gobierno en Roma, sin mencionar su riqueza que se contraponía a la visión y experiencia de lo que significaba ser cristiano. Convencido de sus inquietudes, no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente. Sin embargo, este tipo de enseñanza incomodaba a la iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente a la oposición de los líderes eclesiásticos. El arzobispo de Gallo se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, por lo que movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año de 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió de él un voto de pobreza. Sin embargo, solo 5 años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de predicar y se les expulsó de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico en el año 1184 junto con otros presuntos herejes, incluidos cátaros contra quien Baldo había predicado anteriormente. Si la iglesia de Roma no lo hubiese expulsado, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la iglesia. En realidad, Baldo nunca tuvo la intención de separarse, se mantuvo en muchas doctrinas. Sin embargo, después de la excomunión y aún más allá de su muerte, hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron. ¿Qué creían los valdenses? Rechazaron todos los reclamos de autoridad aparte de las escrituras. Rechazaron a los mediadores entre Dios y el hombre, solamente aceptando a Jesucristo. Rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y por tanto rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por la Escritura eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la iglesia en el ayuno, los días de fiestas y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso de agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre todos los gobernantes terrenales. Desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante bastante tiempo. La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y enseñar en secreto. Pero a pesar de ello, el movimiento se extendió al norte de Italia, regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. El hostigamiento de la iglesia romana constituyó y creció en gravedad hasta que en el siglo XV las islas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en el Valle Alpino de Francia. Cuando la reforma protestante irrumpió la escena en el siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron las formas de culto y eclesiología de Ginebra y se organizaron como iglesia. La iglesia evangélica valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses, principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un proto-protestante, aunque él nunca lo supo. Un mercader convertido en profeta que simplemente creyó solamente a la palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida. Al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo, Baldo agitó las aguas de la renovación y el deseo de regresar a las Escrituras. Yo no sé si usted conocía la historia de Pedro Baldo, hermano. Sin embargo, no estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando, hermanos, del siglo XIII, antes de
que se iniciara el movimiento de reforma, Dios ya había puesto mucha gente para regresar solo a las Escrituras y desafiar su entorno para ir y predicar. Así que creo que este es un buen ejemplo de lo que es la respuesta al llamado. Si usted tiene una Biblia en sus manos, hermano, usted es responsable de su comunión con Dios y de predicar la verdad de Jesucristo. Ahora, entramos a lo que tenemos aquí, hermanos, en nuestros pasajes. Tenemos dos pasajes que nos invitan a responder al llamado y vemos dos respuestas diferentes a un llamado. Hemos orado ya, hermanos, pues lo que viene siendo agosto, que empezamos con oír la voz de Dios, hermanos, el mes de la Biblia. En septiembre, hermanos, con un pueblo dispuesto a servir. Y ahorita en octubre, hermanos, con vidas atendiendo al llamado, nos encontramos con esto, hermanos. Y quiero decir esto: ya hemos orado, ya hemos pedido dirección a Dios, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora viene lo que sigue. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, el plan de Dios no es que usted esté sentado aquí cada 8 días. El plan de Dios es que usted sea parte del trabajo de la iglesia. El plan de Dios es que usted sea parte de aquellos que sirven, que se levantan, que hablan, que opinan, que dicen: aquí estoy, Señor. Eso es lo que tiene, hermanos, con un llamado. Aquí la pregunta es: ¿qué he decidido hacer? ¿Servir a Dios o seguir de espectador? ¿Por qué? El argumento, hermanos, que todos ponemos y que yo ya no le creo a nadie, me incluyo, es cuando decimos: es que tengo cosas que hacer. Hermanos, levante la mano quien no tiene nada que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, hermanos. Los niños en la escuela, en sus estudios, de verdad, los que trabajan o los que trabajamos, los que cuidamos la casa, los que cuidan a sus padres, los que cuidan a un enfermito, todos tenemos cosas que hacer. Entonces Dios cometió un error al hacer un llamado general, porque resulta que nadie tiene oportunidad de servir. Hermanos, Dios no se equivoca y el llamado de Dios es irrevocable. Dios no lo va a estar cambiando nada más porque usted y yo le digamos: no puedo. El llamado de Dios, hermanos, si usted no lo toma, llegará alguien que sí lo quiera hacer, pero la bendición que Dios quería darle a usted la va a llegar y la va a tomar otro, y será feliz y será bendecido. Y usted y yo, hermanos, solamente miraremos, porque no nos decidimos a servir. Y esto sí es grave. Miren, vamos a ver el primer pasaje, hermanos, en Mateo. Quiero pedirle que abran el primer pasaje de su Biblia, Mateo 8. Dice el versículo 18 a 22: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta al llamado. Número 1, hermanos, cuando respondemos a este llamado con nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Tenemos en este evangelio, hermanos, aquí Mateo nos habla de dos personajes y ellos eran seguidores de Jesús. El primero era un escriba. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba un escriba? A transcribir la escritura. Antes no iba a la copiadora o iba a la librería: me gusta esta Biblia, quiero esta. Tenían que sentarse, hermanos, y copiar a mano todo lo que en este rollo estaba, pasarlo a un rollo nuevo. Eso hacían los escribas. Así que este escriba, hermanos, entiende que era el discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba con él. Recordemos que todos los que seguían a Jesús, no todos, hermanos, eran genuinos. Había varios grupos que seguían a Jesús, mínimo detectamos 3. El primero eran sus apóstoles, los 12, los cercanos. El segundo grupo eran los discípulos, y discípulos había muchos, aquellos que seguían al maestro. Y había un tercer grupo, que eran, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Muy heterogéneo, ¿verdad? La chusma, ¿cómo quieras llamarles? ¿Por qué? Porque eran los que querían encontrar en Jesús una falla. Porque eran los que querían encontrar en Jesús razones para su
porque eran los que seguían a Jesús porque les daba de comer, porque eran los que seguían a Jesús solo porque sanaba enfermedades, solo por eso. Sin embargo, en ellos, hermanos, también estaba lo que veían en los demás. Y se levantó este escriba y le dijo: te voy a seguir. Los escribas, hermanos, eran ricos. Cada una de las copias que ellos hacían eran costosas. Así que su trabajo era muy bien remunerado. Y Jesús le da en ese punto a este escriba: a ver, ¿ya te fijaste en la creación? Las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas. El Hijo del Hombre, recordemos. Jesús le dice: pero el Hijo del Hombre, pero yo no tengo casa aquí. No se nos dice una respuesta, pero esta respuesta es una confrontación a una vida de comodidad. Señor, yo quiero seguirte, pero quiero que haya Wi-Fi, quiero que haya Netflix, ¿verdad? Quiero que haya todos los servicios en mi casa para servirte. Si no, no puedo. Y hermanos, esto es de verdad. Me he encontrado con mucha gente que pretende servir a Dios, compañeros en el seminario, hermanos que dicen: yo tengo un llamado a ser misionero, pero en ciudad, porque yo no podía estar sin agua caliente, yo no podía estar. Entonces, ¿realmente tenemos un llamado? La verdad es que no. Solo buscamos un pretexto para decir que quiero servir, pero no estoy dispuesto a renunciar a mi comodidad. No estoy dispuesto a cambiarme de ciudad por servir a Dios. No estoy dispuesto a decir: bueno, tal vez me paguen menos, pero voy a seguir sirviendo a Dios. Tal vez un día tenga que prescindir de una fiesta familiar por estar en el culto, y no lo hacemos. Hacemos lo contrario, ponemos a Dios en espera. Bueno, no fui este domingo, voy al siguiente domingo. Y ponemos, hermanos, a Dios en tela de: ¿sabes qué? Yo me tienes que bendecir porque te lo estoy pidiendo. Así de sencillo. Pero llega otro, hermanos. Llega otro personaje, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Sigue. Todo lo que implicaba un llamado a seguir a Jesús. Y la respuesta de este joven es muy interesante. Sí quiero seguirte, pero solamente deja que vaya y que entierre a mi padre, y entonces te seguiré. Hermanos, aquí hay algo bien curioso, porque este chico le estaba diciendo a Jesús de una forma bien elegante, bien amorosa y bien noble: tengo cosas pendientes. ¿Cómo qué? Esperar hasta que muera mi padre. No estaba hablando, hermanos, de que su padre ya había fallecido, estaba en el funeral. Este chico le estaba diciendo, el contexto, hermanos, de todo el trasfondo literario, dice que este joven le estaba diciendo a Jesús: espera que se mueran mis papás. Hasta que ellos ya no estén, entonces yo ya tengo tiempo para ti. Fíjense bien la condicionante que le pone: hasta que ya no tenga nada aquí que me preocupe, que me ocupe, entonces puedo ir. Tal vez la intención de él era buena, decir: sí quiero seguirte, Señor Jesús, pero hay prioridades, y mi prioridad no eres tú. Por lo menos en mi buen corazón te tengo en segundo lugar. Hermanos, si Jesús es muy claro al decir que no haya dejado padre, madre, hermanos, esposa, todo por mí, no es digno de mí. Y esa parte es bien interesante, hermanos, porque el corazón carnal, somos carne y hueso, nos hace hacer y reconocer que debemos amar más a nuestros padres, más a nuestra esposa, más a nuestros hijos que a Dios, y no es así. Para que yo pueda aprender a amar a mis padres y ser un hijo obediente, tengo que amar a Dios, porque el amor a Dios me va a generar a mí un buen amor genuino a mis padres. La Biblia lo habla cuando la gente manipulaba las ofrendas, ¿se acuerdan? Con el corbán. No puedo, porque lo que vaya a dar al templo te lo iba a dar a ti, y al revés, ¿verdad? Jesús le dijo: no estés jugando, honra a tus padres, ve y cuida de tus padres. Entonces, ¿está peleando Dios porque digamos eso? No, Él nos enseña cómo amar a nuestros padres. ¿Está mal si yo le digo a mi esposa: amo más a Dios que a ti? No, al contrario, debería ser una razón para poder decir: me voy a casar, los que están en edad casadera o a futura, ¿verdad?, con un hombre que yo vea que ama más a Dios que a mí. Porque eso va a ser, si él ama tanto a Dios, sabrá amarme a mí. Si ella ama tanto a Dios, sabrá amarme a mí. Pero lo hacemos al revés: primero Dios, voy a lo mío, y si me queda tiempo, entonces ya veré si puedo servirte, si tomo un ministerio. En
cuando invitábamos a algún conferencista, algún hermano que fuera a predicar, algún pastor, a mí me llamaba mucho la atención que nos invitaban a tomar el desafío. Sirve a Dios. Toma el riesgo, toma el desafío de servir a Dios. Levántate, sé valiente. ¿No? Hoy que estoy de este lado, que leo la Biblia, yo le diría que es al revés. Porque, hermano, cuando nosotros nos decidimos servir a Dios, no es ningún desafío. Y déjeme decirle por qué. Porque Dios se compromete a estar con nosotros. Dios se compromete a cuidar de nosotros. Dios se compromete a llorar con nosotros. Dios se compromete a proveer para nosotros. Dios se compromete a guiarnos con su palabra. Dios se compromete a todo con nosotros. Entonces, ¿cuál es el riesgo de servir a Dios? No hay ningún riesgo de servir a Dios. No hay ningún desafío. ¿Sabe quién sí se ve desafiado? ¿Quién cree? Dios. Porque usted y yo somos capaces de fallarle. Eso sí es un desafío. Dios pensando, voy a confiar en ti. Te voy a dar mi palabra en tus manos. No la menosprecies. Te voy a dar una iglesia para que te congregues, te consueles y sirvas. No la ignores. Hermanos, Dios sí tiene un reto al confiar en nosotros. Nosotros no. Porque no existe, hermanos, una persona que haya decidido servir a Dios y que Dios lo haya abandonado, aún por lo trágico que está este mundo. Todo aquel que ha visto en su vida desafiada y servido a Dios, hermanos, jamás se verá abandonado por Dios. Pero se trata de tomar en serio nuestra vida. Señor, yo quiero servir. Porque todos podemos decirle, Señor, yo te voy a servir, pero hasta que me jubile, ¿verdad? Ya no tenga yo horario de trabajo, ahí ya puedo servirte. Hasta que muera mi padre, le está diciendo este muchacho. Entonces sí tendré tiempo de servirte. Y le empezamos a dejar a Dios las obras de nuestro tiempo. Entonces no le demos a Dios lo que sobra. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Vamos a darle a Dios lo que falta. ¿Cuánto tiempo le falta a usted por vivir? A ver, calculen. Pues ese tiempo que le falta por vivir, déselo al Señor. Y Dios no va a llegar y después me renuncias a tu trabajo a partir de ahora y te me vas a vivir en el templo, ahí en las escaleras, te tomas ahí una cobijita y te enredas y vas a vivir y servir. No. Dios le va a decir, sí, ok, me vas a servir y te voy a dar un ministerio en la iglesia y ¿sabes qué? Además de, me vas a honrar en tu trabajo. Porque Dios no le va a decir, renuncia a tu trabajo y muérete de hambre para que yo vea si me amas. Dios quiere que usted le honre en su trabajo, le honre, le sirva en su casa, pero que venga aquí y diga, hermana Vale, yo quiero dirigir. Hermana Chili, quiero dar clase a los niños. Hermana Lucy, yo quisiera también ayudar en los convivios. Hermano Jaime, ¿qué pared hay que pintar? Son nuestros ministros. Yo sé que usted ora por ellos. Pero quizá Dios le esté diciendo hoy, tú eres el siguiente en trabajar. Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Señor, si no es cómodo, no quiero estar ahí. Excusas podemos ponerles. Y se da cuenta, hermanos, cómo nuestra respuesta al llamado de Dios está bien condicionada. Ahora, pero no esto es todo, hermanos. Vamos a la segunda cita, ahí en el primer libro de los Reyes. Dice el versículo 19 del capítulo 19. Partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne
y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Número 2, hermanos, la respuesta al llamado según las prioridades del Señor. Las prioridades del Señor. No sé si pueden ver que la historia es casi la misma. ¿Qué hay de diferente en el llamado, en la respuesta de Eliseo a la del otro joven? ¿Qué será? ¿Cuál fue la diferencia? Que inmediatamente dijo, voy tras él. Este hombre, hermanos, Eliseo, así es, hermana Pati, cuando le dice Elías iba pasando. Bueno, Elías, hermanos, sabemos lo que pasó. Elías tuvo un conflicto personal, hermanos, estuvo llorando en Horeb, reclamándole a Dios, pidiéndole a Dios que le quitara la vida, y Dios le dijo, quítame la vida, Señor. No, te vas a ir y me vas a servir. Y vas a ir a Siria y vas a ungir a Asael por rey. Y vas a ir a Israel y vas a ungir a Jehú por rey. Y vas a buscar a tu suplente, a Eliseo, hijo de Safat, y lo ungirás por profeta en tu lugar. Así que vas. Eliseo en la lista que Dios le dio era el último, pero fue el primero que se encontró. Así que dice aquí que llegó y Eliseo, hermanos, estaba trabajando en las tierras de su papá. Había 12 yuntas, ahí iban con los animalitos, y él llevaba la última. Así que cuando llegó Elías, pasó la primera, vio que venía otra, y no creo que era como taxi, ¿verdad? Pasado otro, pues tuvo que esperar hasta que pasara la primera, la segunda, hasta la 12ª venía Eliseo. Y lo que hace Elías, hermanos, es quitarse su capa. Recordemos que para la cultura judía, la capa, el talit, hermanos, simbolizaba mucho. Para usted y para mí solamente es un suéter, una capa, nada más. Pero para ellos significaba todo. Le cubría del sol, le cubría del frío, era con lo que cubrían su cabeza, era con lo que ocultaban su rostro. Era mucho el talit. Y para Elías, hermanos, era símbolo de su llamado, de su ministerio. Y cuando pasa Eliseo, hermanos, lo que hace Elías es quitarse su manto y ponérselo a Eliseo. Y Eliseo entiende lo que está pasando. Y entonces Eliseo va, porque Elías puso su manto y siguió su camino. Eliseo va y lo alcanza y corre y le dice: ya entendí. Me estás diciendo que quieres que trabaje para Dios. Pero le dice Eliseo: te ruego una cosa. Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho? Eliseo, hermanos, lo que le está diciendo a Elías es: voy a despedirme de mi casa. No le dijo: espérame hasta que se muera mi papá. Le dijo: ya recibí el llamado, voy a despedirme de mi familia. Elías le dice: ven. Y entonces Eliseo, hermanos, organizó una fiesta, un convivio, vénganse todos. ¿Saben por qué? Porque me voy a servir. Eliseo, hermanos, no le dijo: espérame hasta que. Lo que le dice Eliseo es: voy a ir, porque voy a renunciar a todo lo que me ata aquí en la tierra. Voy a ir y voy a abrazar a mi padre y le diré: me iré de profeta. Y voy a abrazar a mi madre y le diré: me voy a ir de profeta. Y le voy a decir a mis vecinos: ya no me van a ver aquí, porque a partir de que termine aquí, me voy a ir y seré siervo del Dios Altísimo. Hermanos, Elías hizo su trabajo. Elías no era responsable de la respuesta de Eliseo. Pero Eliseo, hermanos, se dio cuenta que Dios había puesto sus ojos en él. De tal manera que él dijo: yo no soy profeta, el profeta me está llamando a mí, pero Dios quiere que vaya y predique. Así que yo no puedo dejar, dijéramos hoy, a Dios en visto. Ya oí, pero es a mi tiempo. Hermanos, Eliseo tomó una decisión firme. Aceptó el llamado de Dios. Miró su casa, miró a sus padres, los abrazó y se despidió. ¿Con qué argumento? Voy a ser portavoz de mi Dios. Papá,
mamá, he decidido seguir a Cristo. Que Dios nos guarde. Eso fue lo que hizo. Hermanos, hay una diferencia tan abismal entre lo que hizo este joven de decir, sí te quiero seguir, pero ahorita no. Sí te quiero seguir, pero tengo cosas que hacer. Sí te quiero seguir, pero mi trabajo. Sí te quiero seguir, pero mi familia. Sí te quiero seguir, pero la escuela. Sí te quiero seguir. Y Eliseo dijo, sí, voy a seguir. Solo voy a poner en orden todo. ¿Por qué? Porque esto es un llamado genuino. Eliseo, hermano, sabía que no estaba jugando. No estaba jugando al profeta. Eliseo sabía que si decidía seguir a Dios, ya no había vuelta atrás. Ya no había más. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que Eliseo logra cumplir el propósito de Dios. Se dice, hermanos, que incluso Eliseo fue un profeta más poderoso que Elías mismo. De hecho, usted sabe, ¿se acuerda de esa historia cuando el manto de Elías ya es de manera formal de Eliseo? Llegó el día, hermanos, en que Dios reveló a Elías: hoy te llamo a mi presencia, Elías. Y le decían a Eliseo: oye, hoy se va a ir Elías, ¿verdad? Y Eliseo decía: no me digas nada, no quiero saber, no me hables de ese tema. Estoy consciente que hoy mi Señor se irá. Y entonces Elías se voltea y le dice a Eliseo: hoy yo voy a estar en la presencia de Dios. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se acuerdan de la petición de Eliseo, hermanos? Quiero heredar en 2 porciones tu espíritu. Lo traducimos: quiero tu trabajo y quiero ser mejor que tú. Y entonces Elías dijo: caray, no. O sea, sí, mi trabajo, pero no, mejor que yo no. Hermanos, Elías dijo: has pedido algo difícil, pero si tienes la fe suficiente de ver cuando Dios me llama, te será dado. Elías sabía que no dependía de él, no era celoso del ministerio. No hay nada más grande, hermano, que alguien llegue y a mí me han dicho: chicos, yo quiero ser pastor como usted. Digo, no te inspires en mí, pero gloria a Dios, tú quieres servir a Dios. Y entonces, hermanos, cuando Dios llama a Elías, llega un torbellino, ¿verdad? Un carro de fuego cabalgado por ángeles, y Elías es llevado. Y Eliseo pudo observar todo eso. Cuando él reacciona, el manto de Elías viene cayendo, lo toma él y se lo pone. Y todo el mundo supo: ahora él es el profeta del Señor. Hermanos, ¿sabe usted que nuestros ministros no son eternos aquí en la iglesia? ¿Sabe usted que nuestros diáconos no son eternos en la iglesia? ¿Sabe usted que los pastores no somos eternos en la iglesia? Así como esperamos que hagan su trabajo, hermano, sea usted de esa parte, que usted aliente, fomente, anime, ore por aquellos que tienen un cargo en la iglesia. Probablemente Dios ha puesto el manto de Elías en usted para decir: quiero que tú me sirvas. No podemos decirle: Señor, espérate hasta que no tenga ocupaciones. Porque aquí en la tierra, hermanos, usted y yo vamos a estar llenos de ocupaciones y preocupaciones. Antes de que llegue eso, ya estamos ocupados de eso. Por eso se llama preocupación. No se preocupe, hermanos, de verdad. Y si lo digo por experiencia, cuando Dios me llamó a salir de mi casa para servirle, fue un choque aquí en mi corazón. Voy a dejar a mis padres, voy a dejar a mis amigos, voy a dejar mi tierra para ir a no sé dónde. El Señor me dijo: sí. Y cuando iba en el autobús, hermanos, yo iba llorando, diciendo a Dios: ¿a dónde? Porque todo por lo que yo he vivido y trabajado me queda aquí en Teciutlán. Y después de eso, hermanos, el Señor me ha dicho: mira, te traje aquí. Tengo una esposa, tengo 2 hijos. Y le puedo decir que Dios ha sido fiel. Dios no nos ha dejado. Ha habido momentos duros, no se lo voy a negar, y hemos llorado a mares. Pero cuando hemos llorado, hermanos,
el Señor ha estado en medio de nosotros, abrazándonos y llorando con nosotros. Y ha habido momentos de bendición, de alegría y risas, y el Señor ha estado entre nosotros con una sonrisa tan grande, hermanos, que impacta nuestro corazón para decir: Dios, cuánta razón tienes. No existe uno solo, hermanos, una sola persona que haya dicho: voy a servir a Dios, dejando todo en segundo lugar, y que Dios le haya amargado su vida. Aquel que realmente lo hace, hermanos, puede decir: qué difícil es ministrar, porque se reciben nos muy seguido. La iglesia está acostumbrada a decir no muy seguido. ¿Cierto o falso? Hermanos, ¿cómo vamos a recibir el llamado de Dios? Este joven dijo: sí quiero, pero no puedo, ahorita no. Eliseo dijo: sí. Volteo, me despido y adelante junto a mi Señor y voy a hacerlo. Ahora, nuevamente, hermanos, recapitulemos eso. No se trata de que usted, hermanos, abandone su casa, abandone su familia. Se trata de que usted honre a Dios haciendo un voto realmente de fidelidad allí, en su casa, en su trabajo, y súmele el trabajo en la iglesia. Necesitamos, hermanos, necesitamos ministros. El próximo año, hermano, tendremos trabajo para nuevos ministros. Pregunta: ¿seremos toda la vida espectadores? No mire cómo Dios bendice a otros. Reciba usted la bendición. Hagamos un esfuerzo, hermano. Yo no le voy a decir: tome el reto de servir a Dios. Yo le diría: Señor, toma el reto de mirarnos a nosotros y confiar en tu trabajo. Porque nosotros probablemente te nos hagamos. Y aún así, hemos abierto los ojos un día, y es domingo, es día del Señor, y recibimos este llamado. No seamos el chico que pone pretextos. Seamos ese profeta, hermanos, que fue fiel al llamado. Leímos el caso de Pedro Malvo. Él ni siquiera supo lo que hizo, pero fue usado por Dios. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser una mujer de Dios. La respuesta al llamado, hermanos, es decisión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque como nos confrontas, mi Dios. De verdad, nos haces saber que tu corazón es tan grande que nos estás dando una oportunidad más. Algunos llevamos años, Señor, participando de lejos. Algunos, Señor, tenemos el tiempo suficiente para criticar el trabajo de los que lo están haciendo. Señor, toma nuestras vidas. Confronta, Señor, nuestro corazón. Examina nuestro corazón, nuestra alma, hasta que seamos hallados gratos delante de ti. Y que en nosotros se forme tu imagen, Señor, como siervos del Dios Altísimo. Que aprendamos a atesorar tu iglesia. Tú diste tu vida por la iglesia. Así que permítenos valorar. Ser el hombre que tú deseas, ser el esposo que tú deseas, la esposa que tú deseas, el hijo que tú deseas, el ministro que tú deseas. Nunca nos has abandonado, Señor. Aún en los momentos más oscuros, nunca nos has abandonado. No permitas que sigamos, Señor, nosotros a distancia del servicio. Toma nuestras vidas, quebranta nuestro corazón y que hagamos tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.